El cuento. Bueno, el cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Generalmente está basada en hechos reales o pueden ser ficticios y la trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. ¿Cuál es la estructura del cuento? Bueno, pues se compone de 3 partes. La primera es la introducción. En esta se cuenta la parte de la historia, es donde se van a presentar los personajes y sus propósitos, pero principalmente se presenta la normalidad de la historia. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Después está el nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto, el problema de la historia, y allí toman forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o una alteración que se ha planteado en la introducción. Y por último está el desenlace. Aquí es donde se da el clímax o la solución al problema y donde finaliza la narración. ¿Cuáles son los subgéneros del cuento? Bueno, uno de ellos es el policial. Es un tipo de relato donde se plantea un enigma que debe ser resuelto de una manera lógica, contando con 2 elementos, el misterio y la razón. Este género surge en el siglo XIX con autores como Dickens, Balzac y Edgar Allan Poe, que era el maestro del romanticismo negro. También está el cuento de terror. En este subgénero se presentan todas aquellas historias que recurren a seres horrorosos, fantasmas, monstruos, a la oscuridad, a lo desconocido, para que despierten nuestros miedos más profundos. Antiguamente existían leyendas o personajes que la gente inventaba para poder explicar lo que le resultaba desconocido o lo que no podía entender. Allí nacieron los personajes como las brujas, los fantasmas, el hombre lobo, y como género literario surge en el siglo XVIII y XIX con algunos clásicos como Frankenstein, Drácula, el monje o el castillo de Otranto. También está el cuento de ciencia ficción. En este, los lugares se enmarcan en viajes espaciales, profundidades marinas o a través del tiempo. Se provoca la reflexión de los valores humanos, el amor a la ciencia y a la tecnología. Generalmente los personajes en este cuento son androides, extraterrestres, robots y máquinas de todo tipo. Por último, también está el cuento romántico. Cuando hablamos de cuentos románticos no nos referimos solamente a historias que hablan de amor y enamorados, sino que es un género donde se exponen todas las emociones humanas. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a hacer un cuento, pero vamos a hacer un cuento de las emociones. Para esto les voy a pedir que hagan esta tabla, que la copien en su cuaderno. Aquí están las emociones, algunas emociones como el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo, la serenidad y el aburrimiento. Ustedes van a escribir en la columna en qué casos las experimentas, en qué momentos, y estas emociones cómo influyen en tu relación familiar. Vas a elegir 3 mínimo o más emociones de las que están aquí y tu cuento lo vas a hacer de esto. ¿Cómo vas a entregar tu cuento? Bueno, pues en tu cuaderno, en una cuartilla, que una cuartilla sabemos que es pues un lado de la hoja, le vas a poner el título, lo vas a ilustrar, vamos a cuidar tu letra, que sea buena letra, y también vas a cuidar tu ortografía. Este cuento se va a entregar como máximo el próximo día jueves, o sea que tienes una semana para poder elaborarlo. Si tienes alguna duda sobre el trabajo que vamos a realizar, con gusto te puedo contestar tus mensajes. Pues fue un gusto y un placer y estamos en contacto, alumnos. ¿Qué pasó?